Muy buenas tardes a todas y todos. Un verdadero placer poder estar nuevamente en Guatemala. Un agradecimiento muy especial a don Iván por esta invitación. Un honor estar acompañado de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, de nuestro moderador, y un agradecimiento muy especial no solamente a todas las autoridades que nos acompañan en la tarde de hoy, sino a este maravilloso público que siempre que vengo a Guatemala me maravillo cómo la gente saca tiempo de su apretada agenda para venir a hablar de estos temas. Guatemala es un país que está siempre muy cerca de mi corazón. Vine por primera vez en 1985. Fue el primer país en el cual tuve mi bautismo de dar asistencia técnica al Tribunal Supremo Electoral, de aquel momento integrado por don Arturo Gerbruger, Mario Roberto Guerra Roldán, Fernando Bonilla, unas instituciones de aquella época. Tuve también el honor, en aquella época yo era muy joven, tenía 28 años, de poder acompañar a un gran chapín como Jorge Mario García Laguardia en lo que fue el establecimiento y la creación del protocolo de Tikal, que fue la primera asociación de organismos electorales que se creó en el mundo para fortalecer la cooperación horizontal y la cooperación sur-sur. Así que desde muchos puntos de vista me siento chapín, y eso por lo general me da, yo me lo doy a mí mismo, el permiso de que cuando hablo sobre Guatemala trato de dejar la diplomacia al lado, tratar de ser lo más directo posible, porque creo que lo más importante entre los amigos es que nos digamos las cosas con mucho respeto, pero también con mucha firmeza. Y por lo tanto, lo que voy a decir a continuación en nada compromete a mi institución, a Idea Internacional, sino que me compromete única y exclusivamente a mí. Después de estos dos estupendos diagnósticos que hemos escuchado, es poco lo que yo puedo agregar sobre Guatemala, aunque voy a tratar de hacer algunos aportes puntuales. Pero sí me gustaría aprovechar mis 10-15 minutos iniciales, porque lo importante es que tengamos un buen diálogo, para tratar de poner algunos de los aspectos que yo creo que son más relevantes en esta discusión. Y quiero empezar con una primera afirmación. La primera afirmación dice que la democracia no tiene precio, pero sí tiene un costo de funcionamiento. Es decir, que el dinero es indispensable, pero al mismo tiempo problemático. Necesitamos dinero para organizar campañas electorales, necesitamos dinero para financiar a los partidos políticos, necesitamos dinero para pagar a los asesores, las encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tiene sentido demonizar al dinero, sobre todo al dinero privado, pero sí tiene mucho sentido establecer un buen marco regulatorio para garantizar de que ese dinero privado que entra al sistema político, por lo general en momentos de elecciones, no produzca los efectos negativos que suele producir, como por ejemplo falta de equidad en la contienda electoral, como por ejemplo captura del Estado de las políticas públicas, como por ejemplo penetración del dinero del narcotráfico y del crimen organizado, y que pueda hacer los aportes positivos que tanto el dinero, financiamiento público, como el dinero privado, financiamiento privado, pueden y deben hacer al funcionamiento del sistema democrático. Por lo tanto, mi primera reflexión apunta a que creo que no tenemos opción de buscar en materia de financiamiento político o un financiamiento exclusivamente público, como algunos sueñan, que es una suerte de bala de plata, con lo cual aparentemente todos estos problemas que la presidenta nos describía y que don Iván reforzó, desaparecerían si prohibiéramos el financiamiento privado y fuéramos a un financiamiento público exclusivo. No lo veo como una opción. De hecho, prácticamente ningún país del mundo la tiene, y salvo en algunas elecciones muy puntuales, no está en la práctica.
Tampoco creo que es aconsejable eliminar por completo el financiamiento público y pasar a un sistema de financiamiento privado exclusivo, porque desde ese punto de vista creo que estaríamos incentivando, exacerbando los aspectos negativos del financiamiento privado, generando un nivel de desigualdad muy grande en la competencia electoral y propiciando la penetración del dinero privado en la vida de los partidos políticos y las campañas electorales. Ese es el primer punto que me parece importante destacar. Por lo tanto, estamos condenados a pensar estratégicamente cuál es la relación entre ese financiamiento público y ese financiamiento privado. Y ahí surge, por lo general, una primera respuesta que dice, bueno, hagamos un financiamiento público, preponderantemente con financiamiento público y permitamos un cierto ingreso de financiamiento privado. Por ejemplo, 70% que el financiamiento de las campañas sea público y 30% sea privado. Y ahí encontramos el primer problema que tenemos que complejizar en esta discusión. Si no logramos establecer límites al gasto que sean realmente efectivos y que en caso de que se rompan esos límites al gasto haya sanciones que duelan, lo que vamos a encontrar es que este 70-30 con el cual arrancamos se puede convertir en un 25-75 a la inversa. ¿Por qué? Porque si el tope al gasto electoral puede seguir aumentando, aún en violación de lo que establecen las normas, el financiamiento público que nosotros damos al inicio, que representa el 70%, al aumentar el gasto va reduciéndose. Y el financiamiento privado va aumentando de manera ilegal. Consecuentemente, lo que encontramos en esos escenarios es que el financiamiento público no cumple con las funciones esenciales llamadas, como es hacer del financiamiento privado un aporte minoritario. Este es un elemento de la mayor importancia porque muchas de las decisiones que se toman en materia de legislación, en materia de financiamiento político, no se piensa cómo logramos hacer el enforcement, es decir, cómo logramos garantizar el cumplimiento de las mismas. Por lo tanto, primera reflexión, toda disposición del nuevo Código Electoral en materia de financiamiento debe venir acompañado con un análisis riguroso de parte del Tribunal Supremo Electoral para poder determinar al detalle qué aspectos de esa nueva normativa el Tribunal Supremo Electoral está en capacidad real de poder garantizar su efectivo cumplimiento. Toda disposición que está en la ley que no viene acompañada de un mecanismo de verificación, de seguimiento y en su caso de sanción que duela, realmente les garantizo que va a ser violada porque los incentivos son siempre perversos. Viola la normativa para maximizar mis posibilidades de ganar una elección y después veo qué pasa. Segundo aspecto. Si determinamos que vamos a permitir financiamiento privado, y hemos dicho que en un sistema mixto debemos autorizar que haya una parte de financiamiento privado, además de garantizar que vamos a poder controlar de manera efectiva que no se rompan los topes de gasto electoral, tenemos que garantizar de manera efectiva quiénes son las personas físicas y jurídicas que pueden hacer aportes y quiénes son las personas físicas y jurídicas que no pueden hacer aporte, incluido qué tipo de donaciones vamos a permitir y qué tipo de donaciones privadas no vamos a permitir. Por ejemplo, acá se decía que en el sistema guatemalteco una de las características es la presencia de contribuciones anónimas. Es muy fácil prohibirlas en la ley. ¿Cómo garantizamos que esas contribuciones a partir de ahora no van a existir y que si existen haya una efectiva sanción? Segundo, las contribuciones de gobierno extranjero están prohibidas en la gran mayoría de nuestros países. Las contribuciones provenientes de empresas con contratos con el Estado también. Pero pregunta, debate,
¿Permitimos que las empresas sin contratos con el Estado puedan hacer contribuciones o no? Y este es un debate que está muy instalado en América Latina. En Brasil, la última reforma prohíbe que las empresas que antes sí podían hacer contribuciones, ahora puedan seguir haciendo contribuciones. En Chile, en la reciente reforma, se prohíbe que las empresas puedan hacer contribuciones. En Argentina, en la reforma que viene ahora, que va a presentar el presidente Macri, que debe haber presentado hoy por la tarde, se quiere volver a permitir que las empresas puedan hacer aporte a las campañas electorales, cosa que lo tienen prohibido. O sea, es un tema en el cual no tenemos una tendencia regional clara, pero que está muy en el debate. Tercera reflexión. Es fácil prohibir, pero de nuevo, si prohibimos todo aquello que el sector privado, individuos, empresas quieran hacer en términos de aporte, va a buscar la manera de hacerlo por encima de la mesa o por debajo de la mesa, en cash o en especie. Por lo tanto, tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para buscar un sano balance entre prohibiciones y transparencia. Por ejemplo, los latinoamericanos somos más propensos a establecer prohibición tras prohibición tras prohibición sin el necesario enforcement. El modelo alemán, por el contrario, en lugar de establecer numerosas prohibiciones, lo que hace es aumenta los niveles de transparencia. Ese es un balance adecuado que yo creo que Guatemala tiene que revisar en su legislación. ¿Cuánto de prohibición y cuánto de transparencia? Porque en ese balance, así como entre lo público y lo privado, en el balance entre prohibición, límites por un lado y transparencia por el otro, hay otra virtud. ¿Dónde está el talón de Aquiles de la mayoría de nuestros sistemas de financiamiento político en América Latina? Bajísimos niveles de transparencia y rendición de cuentas. En la gran mayoría de los casos, órganos de control muy débiles y sobre todo en un régimen de sanciones que muerde pero que no duele. Muchas sanciones basadas fundamentalmente en multas, en medidas administrativas e incluso en algunos casos en suspensiones o cancelaciones de los registros de los partidos políticos. Pero los principales sujetos, que son los candidatos, escapan en la mayoría de los casos de ser sujetos de responsabilidad. Salvo en las últimas reformas, entre ellas, por ejemplo, la de México, donde se han venido estableciendo que la violación a las normas en materia de financiamiento bajo ciertas causales puede llevar a la nulidad de esa elección y a la pérdida del cargo obtenido. Esa es una sanción que realmente duele, pero para la cual hay que estar debidamente preparado nuevamente desde la instancia del Tribunal Supremo Electoral, para poder tener todos los elementos de juicio que permitan determinar, mediante la legítima defensa, el debido proceso, que si se ha incurrido en esas violaciones, por ejemplo en el caso de México, si se ha excedido en un 5% en el tope de campaña y se lo comprueba y ha ganado la elección, entonces eso puede llevar a la nulidad. También puede llevar a la nulidad si se ha comprado espacios en los medios, porque en México, como aquí ustedes en Guatemala, ya tiene el tema de franja electoral con prohibición exclusiva de compra de propaganda política. Estos son algunos de los aspectos que quiero poner sobre la mesa, porque por lo general las discusiones a nivel macro no aportan mayor ganancia. El análisis que requiere es un análisis fino, micro, que determina todas estas variables en términos de dinero público, dinero privado, prohibiciones, límites, topes de gasto, niveles de transparencia, rendición de cuenta. Por ejemplo,
Transparencia. ¿Cuándo necesito yo saber quién está financiando al candidato X? ¿Después de la elección o antes de la elección? Para tener un voto informado como ciudadano y para poder saber si lo que el candidato me está diciendo, supongamos que está hablando a favor de la protección del medio ambiente, me interesa saber antes de votar qué empresas, qué empresarios, quiénes están financiando a este candidato, porque quiero saber si él dice un discurso y es financiado por a lo mejor compañías que están haciendo minería abierta y que están contaminando. Sin ese elemento de información de previo al voto, realmente conocer termina convirtiéndose en una autopsia de lo ilícito. Varios meses o años después me vengo a enterar de que ese candidato o candidata que proponía tal cosa es financiado por una empresa que marcha en sentido contrario. ¿Cuáles son los desafíos en relación con este tema? Me gustaría apuntar 3. En primer lugar, la tendencia en América Latina es vincular el tema del financiamiento político con un marco integral que lo vincula con el tema de la lucha contra la corrupción, el tráfico de influencia y los conflictos de interés. Ya no podemos únicamente tratar de poner atención para garantizar la integridad del sistema electoral. Tenemos que garantizar la integridad del sistema electoral, pero también tenemos que tener la capacidad para garantizar la integridad del sistema político en su conjunto. Decía muy bien don Iván, es el pecado original que vincula financiamiento político con corrupción. Ese es un aspecto central. Es la línea, por ejemplo, que hemos seguido en Chile, a la luz del documento que la presidenta Bachelet pidió a una comisión, en el cual hemos vinculado todos los temas de financiamiento político con todo el tema de lucha contra la corrupción, con todo el tema de conflictos de interés, puerta giratoria, inhabilidades, declaraciones juradas, fideicomisos ciegos y fideicomisos diversificados, ley de lobby, etcétera, más todo el listado de trabajo de lucha contra corrupción, más todo el trabajo que tiene que ver con tráfico de influencia. Por lo general, estos fenómenos van juntos. Segundo, hay que decirlo de manera clara y honesta. Hoy se están llevando a cabo investigaciones profundas, novedosas, en materia de financiamiento político y en materia de corrupción en casi la mayoría de los países de América Latina. Lo que está pasando en Guatemala no es la excepción, forma parte de un proceso regional. El fenómeno Lavallato y el fenómeno Odebrecht demuestra cómo no solamente se vincula el tema de financiamiento político con corrupción, sino cómo este problema, estos escándalos hoy están afectando a la gran mayoría de nuestros países. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en Guatemala no es la excepción, sino que forma parte de esta corriente regional. Pero cuando vemos las investigaciones que se están llevando a cabo, vemos esencialmente dos grandes corrientes en sentido opuesto, que tratan de bloquear, limitar, detener estas investigaciones a fondo. La primera que dice que la lucha contra la corrupción y el tema del financiamiento ilegal forma parte de una campaña internacional orquestada. En algunos países se dice por la izquierda para atacar a la derecha y en otros países se dice por la derecha para atacar a la izquierda. El expresidente Correa estuvo hace un mes en Colombia, en Bogotá, dio una conferencia y dijo: eso que está pasando en mi país, eso que está pasando en Brasil persiguiendo a Lula y a Dilma, eso que está pasando en Argentina persiguiendo a Cristina Fernández de Kirchner, esa es la estrategia de la nueva derecha que está ganando las elecciones y que quiere detener los avances muy importantes que han logrado los gobiernos progresistas en los últimos 15 años. Es la conspiración de la derecha, señores, regresó. Y en países como Guatemala y otros,
La conspiración es de la izquierda que quiere acabar con la derecha y para llegar al gobierno, como no lo ha podido ganar ni por las armas ni por las elecciones, ahí está don Iván, ahí está doña Telma y otros liderando la conspiración de la izquierda para derrotar a la derecha. Falso, falso, falso. No hay tal conspiración. Lo que hay es un montón de corruptos. Por lo tanto, el desafío es cómo pasamos de un sistema que estaba basado en la impunidad a un sistema que esté basado en la responsabilidad. En definitiva, la transición a la democracia ha dejado atrás todavía la consolidación plena del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es algo muy fácil de entender. Todos, absolutamente todos y todas, somos iguales ante la ley. No importa cuánto dinero tengamos, no importa cuán patricia sea nuestra familia, no importa qué apellido tengamos, no importa la cantidad de hectáreas o fincas que tengamos, no importa lo importante que seamos en materia, si somos jueces, si somos políticos, todos somos iguales ante la ley. Y ese es el gran desafío en la construcción de una democracia de calidad. Mientras no podamos construir este pie de igualdad. La segunda teoría, que busca ir en sentido contrario para detener estas investigaciones, casi que yo diría calcada, la debe haber escrito alguien y la debe haber vendido en los diferentes países, dice: cuidado, se les está yendo la mano, está bien investigar un poco, pero esto se les ha ido la mano. Miren lo que están produciendo con esas investigaciones. Están produciendo incertidumbre económica, están produciendo crisis política, están alejando a la inversión extranjera que cuando ve esta situación de crisis ya decide no venir a invertir en este país. Y el mayor caradurismo es cuando dicen: con estas investigaciones ustedes están poniendo en riesgo a la seguridad jurídica en el país. Y uno dice: ¿son tan caraduras? ¿Poner en riesgo la seguridad jurídica porque se está investigando a fondo y porque se está poniendo presos a los corruptos? Eso es garantizar seguridad jurídica. Entonces, esos dos aspectos los estamos viendo en la gran mayoría de los países donde estas investigaciones están avanzando. En otras, lamentablemente, no están avanzando. Por lo tanto, creo que el desafío es cómo uno mantiene una coalición avalada, apoyada, no solamente a nivel institucional, sino con amplio apoyo de la ciudadanía para que los embates que han venido, están viniendo y van a seguir viniendo de grupos muy poderosos, no terminen bloqueando o haciendo retroceder estos importantes avances. Esta no es una carrera como las que corre Bolt de 200 metros. Esto es una maratón. Hay que estar preparado para el mediano y el largo plazo. Hay que estar preparado para embates muy fuertes de todo tipo y de toda naturaleza. El otro aspecto que quiero dejar sobre la mesa es que en el fenómeno de corrupción y de financiamiento político ilegal e ilícito hay que ver las dos manos. En Argentina decimos que it takes two to tango, hacen falta dos para bailar el tango, pues aquí hacen falta dos manos. Uno, la mano que recibe el soborno, pero por lo general se nos escapa siempre de la foto la mano invisible, no la mano invisible de Adam Smith, la mano invisible que es la que da el soborno y que después recibe en compensación mucho más dinero de que el que apoyó. Por lo tanto, sin criminalizar a la política ni criminalizar a los empresarios, el tema de la corrupción y del financiamiento ilegal está justo en la intersección entre lo público y lo privado. Y me gustaría hacer un ejercicio. Levanten la mano
todas las personas que son empresarios. Bueno, al menos hay algunos. Porque por lo general a este tipo de reuniones es como con las misas. Por lo general vienen la gente mayor que cree, se confiesa y comulga, y por lo general es a la gente que el cura castiga, los reta y los reprime. Y todos los pecadores están fuera. Bueno, en esto ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Hablamos siempre a la misma audiencia. Hay que traer a la mesa no para criminalizarlo, sino porque hay que hacer una alianza público-privada entre empresarios y políticos con el aval de la sociedad civil para poner nuevas reglas de juego. Este sistema, tal como está, aunque se lo quiera mantener y se lo pueda mantener unos poquitos años más, vuelve a colapsar. Entonces es mejor hacerlo preventivo que de manera de solución de crisis. El empresario en estos temas es parte del problema, debe ser parte de la solución, lo mismo que los políticos. El último aspecto tiene que ver con el tema de la fiscalización. Decía al inicio que el Tribunal Supremo Electoral es para mí uno de los tribunales que llevo más cerca de mi corazón, porque fue con el que me formé hace 32 años en esta carrera, en el que siempre recibí mucho afecto, siempre he sido muy bien recibido, siempre he podido trabajar muy de cerca con el tribunal. En mi opinión, la reforma reciente genera para el tribunal una etapa refundacional, Presidenta. Como usted muy bien explicó, el tribunal a partir de esta reforma ya no está solamente encargado de organizar las elecciones, no solamente se tiene que preocupar por garantizar que no haya fraude, que haya un buen nivel de participación electoral, que las elecciones se organicen técnicamente de la mejor manera, que la transmisión de resultados fluya la misma noche con rapidez y con precisión y con certeza. Tiene, además del monitoreo de medios, una responsabilidad que nunca tuvo antes y que constituye, por un lado, una oportunidad, pero por el otro lado, un enorme desafío. Es una nueva etapa refundacional del tribunal. Y por eso yo creo que es importante que esta unidad de control financiero y de verificación ojalá tenga dentro de la estructura del Tribunal Electoral no solamente los recursos humanos, técnicos y financieros, porque el desafío es enorme, sino que ojalá esté lo más alto ubicada en el organigrama, reportando directamente ojalá al Pleno, porque de esa manera se le va a dar el nivel de fortaleza que requiere para este tipo de trabajo. Es una tarea en la cual el tribunal antes no tenía, pero yo siempre digo, cuidado, más peligroso que no tener dientes es que te los pongan, porque a partir de ahí viene el desafío de tener el coraje y la voluntad de morder. Y en este tema el tribunal va a tener que morder a grupos muy poderosos, tanto políticos como empresarios. Y a su vez no es solamente tener dientes, tener coraje y voluntad de morder, sino también ser estratégico en la mordida, saber dónde morder para no quedarse confundido en la verificación. Desde ese punto de vista, yo creo que a su vez el tribunal requiere de un blindaje, no para volver a los magistrados inimputables, pero sí para que los magistrados, cuando estén ejerciendo sus funciones, que por lo general es controlar a los políticos que están sentados en el Congreso, algunos de ellos, no estén pensando en la represalia que desde el Congreso pueden hacerle al tribunal. Entonces hay que darle los elementos de independencia, de autonomía, de blindaje a nivel constitucional para que el tribunal tenga la fortaleza y la cobertura necesaria para llevar a cabo este trabajo.
A partir de ahora el tribunal se coloca más que nunca en la escena política y sin perjuicio de las investigaciones que pueda derivar a la Fiscalía en materia de delitos penales, el trabajo central del control de la relación del dinero con la política en lo que tiene que ver el sistema político, el sistema electoral, va a estar en las espaldas de ustedes. Así que desde ese punto de vista le ofrezco nuevamente toda la cooperación que Idea Internacional le puede brindar para, junto con otras instituciones, poder ayudarles a coadyuvar en esta tarea y en este desafío tan importante. Muchas gracias.